Muy buen día, vamos a iniciar con la técnica de bisectriz. Es una técnica fácil, una técnica que es comúnmente utilizada para tomar radiografías periapicales. Debemos de conocer varios aspectos. Número uno, cómo vamos a colocar a nuestro paciente. Primeramente, el plano oclusal del maxilar superior debe de quedar paralelo al piso. Si nosotros vamos a tomar radiografías de los dientes superiores, debemos de cerciorarnos que el plano oclusal maxilar o superior quede paralelo al piso. Bueno, ¿cómo voy a saber yo eso? Yo puedo delimitar o puedo imaginarme una línea que va del conducto auditivo hacia la nariz y esa línea debe de quedar paralela al piso. Y también si yo trazo una línea imaginaria, justamente la línea media del paciente, esta línea debe quedar perpendicular al piso. Por otro lado, si yo voy a tomar radiografías de dientes inferiores, debo de cerciorarme que el plano oclusal de maxilar inferior debe quedar paralelo al piso. Y como vamos a hacerlo en esta forma, yo voy a imaginarme una línea que va desde la comisura de los labios hacia el conducto auditivo. Esta línea imaginaria debe quedar paralela al piso, entonces yo debo de decirle a nuestro paciente que levante ligeramente la cabeza para para poder lograr que esta línea quede paralela al piso. Y por otro lado también, la línea media debe de quedar perpendicular al piso justo como lo acabo de mencionar para el maxilar superior. ¿Cómo vamos a colocar nuestra película? Bueno, si vamos a tomar radiografías para dientes anteriores, ya sea incisivos y caninos, el eje largo de la película debe quedar en forma vertical. Y si yo voy a tomar radiografías de premolares o molares, el eje largo de la película debe quedar horizontal, justo como vemos aquí en esta imagen. Es así yo voy a colocar mi radiografía cuando son incisivos o caninos y así voy a colocar mi radiografía cuando son premolares y molares. Dentro de boca, yo voy a colocar mi película. En este caso tenemos un ejemplo de premolares y molares. Bueno, en este caso premolares. Debe de sobresalir de 3 a 5 milímetros del borde incisal u oclusal. Aquí tenemos, yo coloco mi película y del borde oclusal al borde de la película debe de haber de 3 a 5 milímetros. Y también no se debe doblar la película de forma exagerada. Aquí se dobla ligeramente. Para evitar esto, yo debo de colocar la película un poquito más hacia atrás para que no se doble tanto, que se doble lo menos posible. Sabemos que las condiciones anatómicas de nuestro paciente, en este caso, por ejemplo, el paladar, hay paladares que están muy cerrados, hay paladares que están muy abiertos y que debemos de adecuarnos a la anatomía de nuestro paciente. Entonces, lo menos que se pueda doblar la película para evitar que se distorsione nuestra imagen, nuestra radiografía. ¿Cómo voy a colocar el rayos X? Bueno, debo de tomar en cuenta tres aspectos. Número uno, una angulación vertical, una angulación horizontal y un punto de incidencia. ¿A qué nos referimos por cada uno? La angulación horizontal. Esta angulación va a ser, si yo veo desde la parte de arriba, esta es la cabeza de mi paciente, aquí tiene sus orejas, su nariz, esta es su cabeza. Yo voy a colocar el aparato y lo puedo mover de izquierda a derecha. El aparato de rayos X, a esto vamos a llamarle una angulación horizontal, la angulación que va de izquierda a derecha. Y esa angulación horizontal, bueno, ¿cómo debo de colocar el cono? La dirección del rayo debe ser perpendicular al eje mesiodistal de la o las piezas dentarias a radiografiar. En este caso, yo tengo aquí molares, segunda molar, primera molar, segundo premolar y primer premolar. El rayo central debe quedar perpendicular a esa línea o eje mesiodistal, justo como vemos aquí. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, bueno, y se preguntarán cómo puedo lograr que quede perpendicular el rayo central con el eje mesiodistal de los dientes. Bueno, más fácil, podemos asesorarnos o podemos tomar como referencia el borde del cono, el borde de la salida del cono debe quedar paralelo a ese eje mesiodistal que les había mencionado y de esta forma el rayo central va a quedar totalmente perpendicular al eje mesiodistal de las piezas dentarias, en este caso de las molares. Si yo voy a tomar, por ejemplo, radiografías premolares, la película va a quedar paralela al eje mesiodistal de los premolares y por lo tanto yo puedo tomar como referencia esas superficies vestibulares y el borde anterior del cono
para que quede paralelo uno del otro y así me cercioro de que el rayo central quede perpendicular a el eje mesiodistal. Ahora, la angulación vertical. Esa angulación vertical es la que se forma o la que vamos a tomar de referencia cuando movemos el cono de arriba para abajo. Aquí tenemos a nuestra paciente viéndola de frente. Si yo muevo el cono en una dirección de arriba hacia abajo, es una angulación vertical positiva, y si el que en una dirección de abajo para arriba, es una angulación vertical negativa. Ahora, debo de tener en cuenta cómo voy a colocar o en qué me voy a basar para calcular la angulación vertical de nuestro rayos X. Bueno, debemos de basarnos en la ley de isometría que ya vimos en el video de la meta pasada. Esta ley nos dice, el rayo central debe ser perpendicular a la bisectriz del ángulo que se forma entre el eje mayor del diente y la película. Recordemos, el eje mayor del diente o el eje longitudinal de los dientes se forma un ángulo junto con la película. Al momento de colocarlo en boca, en el borde incisal, en este caso del central, se forma un ángulo imaginario, y yo ese ángulo lo voy a partir justo a la mitad, justo en dos. Y ese se llama nuestra bisectriz. Entonces el rayo central debe quedar perpendicular a la bisectriz de ese ángulo y pasando por el ápice de la pieza dentaria. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior, el borde anterior o el borde del cono de rayos X debe quedar paralelo a la bisectriz de el ángulo que se forma entre la película y el eje longitudinal de los dientes. Nosotros tenemos diferentes angulaciones, como les mencioné hace dos diapositivas. La angulación vertical positiva es aquella cuando el cono se encuentra de arriba hacia abajo, y la angulación vertical negativa cuando el cono va de abajo para arriba. Y yo tengo una angulación de 0 grados cuando el cono se encuentra totalmente horizontal, totalmente paralelo al piso. ¿En qué momento o en qué radiografías me va a ser de utilidad utilizar el cono 0 grados? Cuando nosotros tomemos, por ejemplo, radiografía de molares inferiores, la película prácticamente queda perpendicular al piso, y por lo tanto yo puedo colocar el cono paralelo al piso y va a salir la radiografía de forma prácticamente sencilla, y casi se toma sola esa radiografía. Siempre les comento que la radiografía de molares inferiores siempre se toma sola porque es la más sencilla de tomar. Aquí tenemos otro diagrama donde les comentaba la angulación 0. Está el cono completamente horizontal al piso, una angulación vertical positiva. Cuando yo voy moviendo el cono de abajo para arriba, lo voy moviendo hasta que me queda aquí, arriba de la cara de mi paciente, y esta es una angulación vertical positiva. Y si queda por debajo de la cara de mi paciente, pues bueno, es una angulación vertical negativa. Aquí tenemos unos ángulos de referencia que en los libros nos sugieren que tengamos como referencia, valga la redundancia, para tomar radiografías. Si yo voy a tomar una radiografía de centrales superiores, yo puedo colocar mi cono de 40 a 50 grados. Si voy a tomar de canino, de 45 a 55 grados. Si voy a tomar una radiografía de premolares superiores, todos estos son para dientes superiores, colocar el cono de 35 a 40 grados, y de molares superiores de 25 a 30 grados. Y si yo voy a tomar una radiografía de dientes inferiores, aquí tenemos también unas sugerencias de angulaciones para los centrales inferiores. Son de menos 15 a menos 20 grados, porque menos, recordemos que es una angulación negativa, y cuando hablamos de una angulación negativa, pues va a quedar negativo, el número va a ser negativo, de menos 15 a menos 20 grados. Canino inferior de menos 20 a menos 25 grados, premolares a menos 10 grados, y los molares a 0 grados. Como les había comentado, los molares prácticamente se toman solos. El punto de incidencia, bueno, pues ya tengo mi referencia horizontal, ya tengo mi referencia vertical. Ahora, ¿en dónde va a atravesar el rayo central? Aquí tengo unos puntos de referencia. Si yo voy a tomar, por ejemplo, radiografía de incisivos, ya sea superiores o inferiores, mi punto de referencia va a ser la línea media. El cono de rayos X tiene una línea que está completamente perpendicular al piso, y esa línea me va a servir de referencia para acercarla o alinearla con este punto de referencia, en este caso la línea media. Si yo voy a tomar, por ejemplo, radiografía del canino superior e inferior, voy a tomar como referencia el ala de la nariz o el borde externo del ala de la nariz.
Si yo voy a tomar, por ejemplo, radiografía de premolares, si el paciente se queda mirando hacia enfrente, yo puedo trazar una línea que vaya, que cruce por las pupilas y ahí puedo tomar, ahí en este punto precisamente va a quedar apuntando nuestro cono rayos X o nuestro rayo central para dientes superiores y para dientes inferiores en esta posición. Y molares, el canto externo del ojo. Yo trazo una línea igual que sea perpendicular al piso que atraviese el canto externo del ojo. Yo aproximadamente donde se encuentran los ápices de los dientes voy a tomar mi radiografía, voy a apuntar mi cono. En este caso, si yo trazo una línea del ala de la nariz hacia el trago, en esa línea aproximadamente se encuentran los ápices. Entonces yo estaría apuntando o dirigiendo mis rayos X, mi cono rayos X justo en esta posición para tomar una radiografía de molares superiores. Y para terceras molares, la cola de la ceja. Donde se encuentra la ceja, en esta posición aproximadamente se encuentran los terceros molares. Ahora, ¿cómo dice la técnica? Yo voy a introducir, aquí tenemos el snap, que lo habíamos visto, este es el snap. Tiene dos porciones, una porción aquí que es como un bloquecito de mordida y aquí tenemos una aletita. La película, dependiendo del segmento, del sector que vamos a tomar radiografía, vamos a colocarla en el snap. Si vamos a utilizar, si vamos a tomar radiografías de dientes anteriores, ya sea incisivos, laterales o caninos, yo voy a colocar mi película en esta posición, aquí donde se encuentra la aleta. Y si yo voy a tomar una radiografía de dientes posteriores, llámese premolares y molares, lo voy a colocar en el bloque de mordida. Y aquí en este caso, en este ejemplo, vamos a colocarlo en el bloquecito de mordida, justo como se ve en esta imagen, insertando la película hasta el tope y que dejando aquí un espacio por lo menos o máximo más bien 1 milímetro. Generalmente lo dejamos al ras del borde, no más de 1 milímetro, porque si no nos va a faltar película abajo y no van a salir los ápices. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se inserta la película para dientes posteriores. Aquí lo tenemos. Y aquí le decimos a nuestro paciente que abra la boca. Nosotros introducimos el snap a la boca del paciente, lo llevamos a posición y lo colocamos justo en donde debe de ir situada la película. No lo introducimos hacia el aire y le decimos a nuestro paciente que muerda. No, nosotros vamos a llevar en este caso para molares superiores, vamos a acercar este bloque de mordida, lo acercamos a las caras oclusales de los molares y premolares y le pedimos a nuestro paciente que cierre. Así completamente, debe de cerrar, para eso se bloquea mordida. Ahora, si yo voy a colocar o tomar una radiografía para dientes inferiores, la película debe ir hacia abajo, como vemos aquí, de forma horizontal, como ya hemos dicho. Para dientes posteriores, el eje longitudinal o el eje largo de la película debe de ir de forma horizontal. Y hacemos lo mismo, lo introducimos en la boca de nuestro paciente y le pedimos que muerda. Para dientes anteriores, aquí tenemos que la película va en la aletita, la introducimos completamente en el snap hasta que quede en el borde o en el tope del snap, justo como se ve aquí, así tal cual, bien centradita la película en el snap. Nuestro punto de referencia tiene que quedar justo también del lado del snap y lo vamos a introducir en la boca de nuestro paciente. Aquí en este caso están tomando una radiografía de caninos y el eje longitudinal del canino queda justamente centradito en el eje largo de la película. Aquí también tenemos otro ejemplo para dientes anteriores. Ahora, para dientes anteriores, ya sea superiores o inferiores, caninos y centrales, el paciente va a sostener el snap con sus manos. A contrario de como se vio en la radiografía o para tomar radiografía de premolares y molares, ahí el paciente mordía y sostenía el snap con su mordida. Pero en este caso no, el paciente va a sostener el snap con sus manos para evitar que se mueva. Entonces, no le pida que muerda, no le pidan que muerda, simplemente que sostenga su snap con sus manitas. Y aquí tenemos el ejemplo para dientes anteriores e inferiores. Ahora es tiempo de ustedes de revisar la plataforma para que vean la segunda parte de lo que vamos a hacer en la clase presencial. Y cualquier duda ya saben que pueden hacérmela llegar a través del foro de dudas o el día que tengamos nuestra clase presencial.